Bienvenidas todas a esta nueva sesión de Asesórate que ofrecemos para las mujeres que son parte de la comunidad de Femprendiendo. Estas sesiones son de asesoría legal, jurídica, un poco financiera, bueno, todo lo que le podemos exprimir al pobre Alejandro, que con gusto nos colabora. Alejandro ahora se presentará. Él es jurista, está en Zúrich y 1 hora al mes nos hace el tremendo favor de hacernos estas asesorías legales que son para poder avanzar en esas pequeñas dudas generales que nos surgen de cómo legalizo mi empresa, si la tengo que legalizar ya, cómo emito unas facturas. Pequeñas dudas, pero que están ahí y que no sabes nunca a quién preguntarle. Para casos mucho más particulares de, en mi caso concreto que tengo esta situación, entonces yo en esos casos os recomendaría que tomarais una sesión privada con Alejandro. Si os cae bien, si os cae mal, pues cogéis con otra persona, pero Alejandro es una persona que está muy especializada en el tema de emprendedoras, porque trabaja mucho con nosotras, pero emprendedores en general, de empresarios, así que es, además habla español, ¿no? Que se agradece a alguien que entiende tu lengua. Podéis tomar sesiones privadas con él y en 1 hora, vamos, ya os digo yo que es súper eficiente, os resuelve todas las cosas y es súper expeditivo. O sea, cuando una cosa no se puede, os dice, esto no se puede. Por lo que me han dicho las otras clientas, es como de sí, no, otros me habían dicho que sí, me cobran 3 horas, Alejandro en 15 minutos me ha dicho, mira, esto no se puede. Bueno, muchas Olvídate. gracias, wow, ya me estoy sonrojando. No, yo te digo lo que a mí me cuentan, yo les mando a ti y luego me dicen, oye, Alejandro ha sido súper expeditivo, me ha dicho, mira, esto olvídate. Entonces ya está, o sea, ya no hay más dudas. Los otros asesores cobran 7 horas o todas las que pueden por marearte a la perdiz, como decimos en España, y luego nunca te aclaran nada. Así que nada, Alejandro, desde ya muchas gracias y preséntate y empezamos. Muchas gracias por esa gran introducción, wow, me siento, sí, muy halagado, me lo voy a creer. No, mejor no. Yo soy Alejandro Moscoso, de Fontis Veratun, estamos en Zúrich, ofrecemos asesoría legal en varios rubros, pero principalmente en asesoría empresarial, creación de empresas, gestión de empresas, reducción de riesgos, etcétera. Y otras áreas relacionadas con una empresa como es el marketing y ventas, la contabilidad, etcétera. Sí, hacemos lo que nos gusta y yo creo que eso me imagino que se nota. em, y sí, siempre vamos pensando en hacer lo correcto, así a veces vaya contra el bolsillo de nosotros. Pero tenemos la fe en que eso es una buena política de empresa y que eso, de una u otra manera, eso se ve recompensado por el universo. En fin, entonces confiamos en nuestros principios y en el universo. Nada, aquí estamos para colaborar con Ángela, con Femprendiendo en Asesórate, y también agradecerle a Ángela por siempre, sí, permitirnos aquí contribuir a las vidas y proyectos de otras personas. Sí, para nosotros también es una gran oportunidad en todos los sentidos. Y nada, estoy aquí para lo que pueda servir. Vale, he visto que, bueno, Nieves ha dejado una pregunta en el chat y Paola también. Yo os animo a que abráis micro y que preguntéis directamente porque muchas veces con las palabras nos expresamos mejor que escribiendo. Voy a empezar con la de Nieves y luego, Paola, si quieres tú te desmuteas cuando terminemos y preguntas, ¿vale? Nieves pregunta, ¿qué tipo de empresa sería más recomendable crear de cara a, en un futuro, volver a España y dejar la empresa basada en Suiza para continuar pagando impuestos en Suiza, pero contratarte a ti mismo y volver a España? O sea, podría ser una SL, una SA.
También para poder acumular años de cotización y de jubilación en Suiza, supongo. Bueno, gracias por adelantado. Ujú. Vale, gracias, Nieves, por la pregunta. Estrictamente, lo ideal, yo te recomendaría es una SL, una GmbH, ya que, digamos, la forma de empresa más fácil es la Einzelfirma, la empresa unipersonal o autónoma, pero tiene la desventaja de que el capital de la Einzelfirma, de la empresa unipersonal, es la persona, en carne y hueso, tal cual. Entonces, la empresa unipersonal nace y muere con uno mismo. De hecho, no se puede transferir porque nace y muere con uno mismo. Lo que se hace, por ejemplo, es que si quiere venderse o pasarse a otra persona, lo que se hace es que se cierra y pues el inventario se vende y ya está, ¿no? Entonces, claro, si te vas de Suiza, claro, una empresa es suiza en cuanto que su representante legal reside legalmente en Suiza. Entonces, si su representante legal no reside en Suiza, pues, digamos, no es incompatible. Sin embargo, hay un pequeño, una pequeña zona gris, la verdad. Pero bueno, esto yo creo que no viene al cuento, pero igual lo digo rápido. Y es que uno como autónoma puede tener otras personas autorizadas con firma única. Y si tú tienes una Einzelfirma, tienes otra persona, como quien dice, representante legal, o en este caso no se llama representante legal, pero que también pueda firmar por ti en igualdad, digamos. Y si tú te vas, en principio, cuela y Cámara de Comercio ni se da cuenta de que tú no estás, porque por lo menos hay uno que reside en Suiza y como que responde, aunque eso es una zona gris. En fin, lo más adecuado es que sea una sociedad limitada, y cuando te vayas de Suiza debes de dejar una persona representante legal aquí. Y perfectamente puedes viajar y ser trabajadora de tu propia empresa, puedes estar en España donde quieras, ir y venir. Suiza tiene, desde mi punto de vista, el mercado, la regulación laboral más flexible y liberal del mundo entero. Tú puedes ser una empresa suiza y perfectamente puedes tener trabajadores en Sudán, en África, en donde quieras. Y puedes incluso pagarles seguridad social aquí. Claro, la seguridad social la puedes incluso cotizar aquí. Claro, eso ya luego hay que mirar país por país y mirar qué compatibilidades hay. Entonces sí, sería una sociedad limitada y puedes perfectamente seguir cotizando a la seguridad social suiza a pesar de que estés en España. Luego los seguros, pues unos te convendría más tenerlos aquí, otros allí. Yo qué te diría, por ejemplo, el seguro de salarios no percibidos por enfermedad y de accidentes, contrátalos en España, donde estés, pero luego que es fondo de pensiones privado y público aquí en Suiza, porque pues más seguro yo que sé. Pero bueno, son detalles. Entonces sí, sería una sociedad limitada y ahí el tema relativamente costoso es dejar a alguien que sea tu representante legal. Aunque si tiene a alguien aquí, pues sería menos costoso. Me explico. A mí me viene un cliente, supongamos, del Perú y me dice, regístrame una empresa y no vive acá. Y yo le hago de representante legal, pero a cambio de 700 francos mensuales. Esos son 8.400 al año por mera representación legal. Pero en esencia, yo estoy poniendo la cara. Por eso Suiza dice, ten un representante legal, porque si pasa algo, vamos a por él. Luego yo tengo un derecho contra el legítimo, digamos, propietario de la empresa, pero a quien crucifica y quien se lleva por delante de Suiza es a mí, o quien se come todo el marrón. Entonces, sí, tiene sus riesgos de representante legal, digamos. Claro, esos son los costes
digamos, en realidad, y si uno no conoce a nadie, claro, si ya vives aquí unos años y conoces gente, pues a lo mejor puedes dejar a alguien conocido, un familiar, y te ahorras ese gran coste y luego ya simplemente pagas un contable o lo que quieras para administrar pues algunas cosas. Eh, sí, entonces claro, para uno poder mantener unos costes de esos, vivir en el extranjero y tener una empresa en Suiza, pues tienes que facturar. Mm. No es algo que se pueda hacer así deportivamente. Eh, tienes que facturar, o sea, tienes que tener Pero unos si comparamos, ingresos. por ejemplo, sabiendo que en España los impuestos, o sea, porque la cuota de autónomo es muy alta y todo el asunto, ¿tú crees que compensaría? ¿O a partir de qué monto de facturación mensual, teniendo que pagar, por ejemplo, como tus honorarios por representante legal, a partir de qué monto, no sé si lo puedes estimar así de cabeza o habría que hacer números. ¿A partir de qué monto deberíamos facturar al mes para que nos saliera un poco así? O sea, porque habría que pagar tus honorarios, los impuestos aquí, que en teoría entiendo que son menores que en España. Sí, Habría lo que son. pagar, claro, el seguro médico de aquí te lo ahorras si estás pagando seguridad social en España, si eres empleado allí. Mm, Yo diría que para que compense, mm, seguro, segurísimo, tienes que facturar en el año al menos 100.000 francos. ok. Depende del negocio, entre 100.000 y 200.000, yo diría. Pero bueno, Ujú, no, por encima de 100.000, yo creo que ya se puede optimizar y valdría la pena porque, claro, se beneficia de la imposición fiscal más baja en Suiza, la flexibilidad, la fiabilidad, em, los plazos a la hora de presentar declaración de impuestos. eh, sí, tiene muchos beneficios y sí, sí, perfectamente. eh, ok. mm, Y sí, es entonces estás viable. diciendo entonces que para dejar un representante legal no tiene por qué ser un socio de la empresa. Es No. decir, esa persona no tiene por qué estar vinculada, es simplemente firma una carta como que es representante legal Ujú. y ya está. Sí, de hecho, si ustedes miran, yo qué sé, por ejemplo, em, si ustedes se meten, por ejemplo, a la web de Cámara de Comercio y miran, por ejemplo, Credit Suisse, que el otro día por esta crisis que ahí lo estaba mirando, y ustedes miran hay una lista, ahí, de hecho, ellos tienen mucho, enorme, de directores, digamos, de Credit Suisse que tienen firma única o firma conjunta con otros. Normalmente lo ponen entre dos, como quien dice, es más difícil que me roben dos que uno. Entonces, los ponen a que firman de dos en dos contratos. Y eso se Mm, hace para que esas personas puedan firmar contratos a nombre de la empresa. Si no, imagínense que solo una persona firmando contratos. No haría. O, por ejemplo, una empresa que también la he analizado, no he trabajado para ellos, pero sí contra ellos, es, por ejemplo, una empresa de construcción que se llama Tempox, aquí en Zúrich. Y, por ejemplo, el dueño es un suizo y tiene 4 miembros digamos que de la junta de administración y ellos no son dueños, los 4 tienen firma autorizada. Entonces, claro, así el dueño, pues, se ahorra el tener que de firmar todos los contratos y simplemente confía en ellos. ok, vale. No sé si Nieves. Ay, claro, eh, todo lo que firme esa persona autorizada es 100% válida. O sea, Ya, no ya. O sea, vale de repente nada, firma que vende la claro. empresa y. Bueno, igual que eso no, Venderla pero. no, no, eso no, pero sí puede vender, firmar un contrato de un préstamo y eso no tiene marcha atrás. Ok. O Puede sea, que firmar hay que tener contratos muy, muy seguro a quién se pone ahí. seguro, uno ya aprende a tener sus mecanismos de control, eh, Mm, sí, como todo en la vida, es un proceso. muy bien. Nieves, no sé si tienes alguna pregunta más al respecto. ¿Te ha quedado todo claro? El representante legal es siempre necesario, sí. Si tú no estás, Ah, ¿no? sí, 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 100%. De hecho, cuando, como no,
bueno, en este caso de la sociedad limitada no pasa nada, pero en el caso de si es una Einzelfirma, si es una empresa unipersonal, de hecho, cuando no vivas en Suiza, además, como es empresa autónoma, como es empresa unipersonal, em, tiene que presentar declaración de impuestos también en Suiza como persona física y necesita autorizar a alguien con un poder para que esa persona le represente aquí en Suiza de cara a Hacienda, por ejemplo. Sí, pero bueno, la pregunta venía, la pregunta era entre sociedad limitada y sociedad anónima, entonces. Lo de la Sí, o sea, no, ahí yo te digo sociedad entendemos que una si limitada se y ya va se lleva está. su empresa consigo. Sí, no, sociedad limitada y ya cuando la empresa adquiera, por ejemplo, una sociedad anónima, tiene sentido cuando estás haciendo algo con bastante riesgo, quieres buscar ya mucho capital de millones, cuando tienes, yo qué sé, por ahí más de 100 empleados, como cada forma jurídica tiene sus, es más óptimo en una situación u otra, ¿no? Pero empezando no, es mejor ir por paso y creo que lo ideal, lo adecuado sería una sociedad limitada. Muy bien. Pero Y insisto, hay veces que compensa una AG. O sea, hay gente, pero claro, una AG, una sociedad anónima en Suiza impresiona más. Así, si tú me vienes con ese apellido, soy una AG de entrada, me estás diciendo, tengo mayor respaldo. Entonces, claro, voy a firmar más fácil un contrato contigo. mm, Entonces, claro, a lo mejor así sea no muy grande la empresa, pues, eh, pero le conviene por temas de marketing, puede ser. bien. Y no necesariamente tiene que ser una solo representante legal. Puedes dejar a dos para que uno controle al otro. Exactamente, de hecho, así es Ok. como lo hacen las grandes empresas. A las personas Bueno, de mayor somos pequeñas empresas de momento. Todo sí, llegará, pero sí, no, sí, se pueden dejar a dos, pero, insisto, eso, o sea, para firmar contratos de 10.000 francos no vale la pena poner a dos personas. no, Es no, ya. complicarse la vida. Si estamos hablando de contratos de millones de francos, claro que vale la pena colocar a dos personas que se controlen la una a la otra, porque si no, no compensa, se vuelve Bueno, muy ya no tanto por impráctico. controlarse, sino también porque, o sea, si son personas que no se dedican exclusivamente, como tú, a ser representantes legales o que cobran Luego, ese precio, es decir, dejas a dos primos tuyos aquí, bueno, pues que se repartan el no, trabajo, en luego es plan otra, de, no, para que no sea una ponle carga para atención a uno. esta, mira, yo le tengo la solución a eso. Deja una persona, una representante legal aquí y dice, no, yo no me voy a arriesgar y no me fío de lo que vaya a firmar ese representante legal. No pasa nada. Se puede colocar firma conjunta em, y ella, desde España, por ejemplo, puede tener su firma digital con certificado digital. Sí, Es firma válida. Se registra en Swiss ID y paga 2,50 por cada firma. ok, eso también está bien. Sí. Y si firma mucho, consigue un paquete para que le salga 2 francos cada firma. Vale, bueno saberlo el consejo. Paola, seguimos con tu pregunta, venga. Sí, hola a todos, Ángela, qué gusto conocerte, gracias por estos espacios. Y la pregunta entonces para Alejandro, quisiera saber como independiente cómo pago los impuestos. Tengo entendido que uno lo puede hacer solita con una página, un programa, no sé, quisiera saber. Y también la declaración, cómo se puede hacer. Tengo entendido que también hay unas bases si declaras o no, porque igual hay que declarar que no declaro. Entonces quisiera como tener un poquito más, entender un poquito más del tema, Ujú, por vale, favor. un placer y muchas gracias, Paola. Em, Primero, por cierto, un tema de conceptos. En español, en España se llama trabajadora autónoma. En Latinoamérica, en algunos países les llaman trabajadores independientes y en otros países también les llaman cuentapropistas.
que trabajan por cuenta propia, cuentapropistas, sobre todo en Centroamérica, en el Caribe. Y la forma jurídica es empresa unipersonal, ¿no? Y en alemán es Einzelfirma, la empresa unipersonal, y trabajadora autónoma o independientes es Selbstständig. Sin nada, para que no se pierdan que a veces uno le dice independiente, ¿y qué es eso? O sea que en este caso sería trabajadora autónoma. Es lo mismo, Ah, bueno, ya lo simplemente en cambié. Colombia le llaman Tú eres independiente. colombiano, ¿cierto? Sí. Ay, me encanta. Es la del acento, me encanta, todo neutro. Gracias. Vale, entonces, la declaración de impuestos cuando eres autónoma. Deduzco por lo que me has dicho que tú tienes permiso B, ¿sí o no? De residencia. Vale. Entonces, claro, normalmente uno con permiso B no tiene que presentar declaración de impuestos cuando uno es soltero. Si uno es casado, sí que hay que presentar declaración de impuestos conjunta. Pero supongamos que fuera soltera, cuando uno es trabajador, pues no presentaría declaración de impuestos, sino que habría una retención en la fuente, que es el Quellensteuer, para pagar impuestos y ya está. Entonces, cuando uno se hace autónomo, siempre va a tener que presentar declaración de impuestos. Y independientemente de del estado, del estatus jurídico que uno tenga de residencia en el país, porque al ser un autónomo, pues ya se le hace más complicado a la hacienda pública hacer los cálculos de cuánto impuesto tiene que pagar. Entonces, practicarle retención en la fuente a una persona que a saber qué números tendrá, pues no vale la pena. Entonces, tienes que presentar declaración de impuestos, así tengas que poner en todas las casillas ceros. Trabajador independiente, sí o sí tienes que presentar declaración. Ahora, tienes que presentar declaración de impuestos, así aún no esté registrada, porque ya lo empezamos a complicar. En Suiza, en principio, no hay que, para empezar, no hay que registrarse como autónoma. Uno primero empieza y luego se registra. Es lo opuesto al resto del mundo. Primero Entonces, demuestras que eres capaz de hacer dinero y luego ya pagarás impuestos. exactamente, literal. O sea, primero demuéstrame que eres capaz, demuéstrame que vale la pena. Eres capaz de monetizar una idea. Y de ahí sí gastamos tiempo en ti, pero si no, no te mereces nuestro tiempo. Ese es el concepto muy práctico y muy protestante en ese ámbito en el derecho suizo. Entonces, de hecho, primero hay que empezar. A mí me sorprende, me da mucha gracia que muchas veces llegan clientes a la oficina y como con miedo, no, es que llevo haciendo una actividad ilegal. Y yo les digo, no, usted no está haciendo nada ilegal, tranquilo. Y como que descansan como, ay, tantos nervios que he tenido. Pensaban que están haciendo algo ilegal. Yo les digo, no están haciendo la actividad de manera ilegal. Pero lo que sí están haciendo ilegal es evadir impuestos porque no lo están poniendo en la declaración de impuestos. O sea, sí hay una parte que sí están haciendo mal, pero en fin, no toda. Entonces, así uno no esté registrado, sí que uno debe de poner lo que las cuentas de la actividad económica en la declaración de impuestos. Sí, para hacer esas cuentas hay dos métodos. Sí, hay dos formularios que puedes encontrar en el aplicativo web para hacer la declaración o si lo vas a hacer físico, pues tienes ahí acceso a los formularios, son 4 páginas cada uno, eliges uno u otro. Yo te recomiendo utilizar el Vereinfachter, sí que es el fácil, digamos que cuentas simplificadas. ¿Qué más? Sí, y rellenar ese formulario, en esencia es colocar ingresos y gastos, y vas a tener que rellenar unas casillas u otras dependiendo pues de tu actividad y de tu movimiento. Pero en esencia es suficiente con colocar ingresos totales
Y en gastos, de diferenciar contribución a la seguridad social, arrendamiento, compra de mercaderías, gastos varios y ya está. Eso sería lo más sencillo pues que uno podría hacer. Sí, no sé si eso responde a tu pregunta o algún detalle que se me haya pasado o que quieras profundizar, no sé. Sí, ahorita que estaba diciendo trabajadora autónoma, había como leído un poco y me enviaron como un listado de, al inscribirme como independiente, debía, a partir de ese momento, tenía que pagar anual, lo mínimo era como 500 francos, algo así, no recuerdo bien, Ujú. tendría que pasarte pues como el link. Pero entonces eso no lo lleno, no me inscribo como autónoma hasta que empiece. Porque eso me lo dijeron fue en la Gemeinde, entonces estoy ahí algo confundida, Sí. que no tengo que pagar nada hasta que demuestre, como dices, de que sí pueden gastar tiempo en mí. Mm, sí y no, o sea, tú me estás contando entonces que tú no has empezado todavía, ¿no? No, porque yo recién llegué y fui a la Gemeinde, cómo me volvía una trabajadora autónoma, qué Ujú. tenía que llenar, entonces ellos me dijeron en este link te inscribes como autónoma y a partir de ese momento a final de año debes de pagar tanto, o solamente por inscribirme Buah, y ser Dios autónoma. mío, de Y verdad es yo, que No, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces en las Gemeindes y estas cosas, cuando tú vas a preguntar, ellos entienden que tú llevas al menos un año ya trabajando. O sea, para ellos no es concebible que tú vengas a preguntar antes de empezar la actividad, porque yo eso me ha pasado con muchas chicas de la comunidad, que vienen y me han Ujú. dicho, es que yo, pero tú ya tienes 3 facturas, ya llevas un tiempo. No, no he hecho nada, ni siquiera he pensado el nombre de mi empresa, pero yo ya he ido a preguntar. Claro, Ujú. los de allí no entienden Ujú. esa situación. Ujú. Entonces, claro, ellos seguramente ni siquiera te han preguntado. Han pensado, ¿tú llevas aquí 9 meses? Perfecto. Llevas 9 meses de actividad, seguro, porque si has venido a preguntar es que tú ya estás facturando 2.000 francos, Tal cual. ya tienes una... Entonces, para ellos es raro. O sea, de hecho, cuando les dices, no, pero ¿y dónde inscribo la empresa con el nombre? Aún no me he pensado el nombre. A veces colapsan ellos mismos. Es como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde te quieres inscribir si dices que no has empezado? Entonces se desmoronan. Entonces, te lo digo porque suele pasar así. Yo creo que lo mejor que has hecho es venir a Emprendiendo. Porque te iban a hacer un lío que te grandísimo. o No, o sea que sea, en lío este, ninguno, simplemente que pagas la Pues, seguridad social. no, exacto, no, lo que pasaría es que se iba a registrar y le iban a rechazar porque todavía no tiene facturas. Y le van a decir, cuando tenga facturas, vuelva a escribirle. Vuelva, ya, es un proceso que empiezas y que luego te dicen que no, y ya sí que la que colapsas eres tú, porque tú Claro, mandas todo y te dicen, oiga, pero aquí faltan y 3 no facturas, entiendes oiga, por aquí qué. faltan presupuestos de clientes, aquí faltan, y entonces ya no entiendes nada. pero entonces supongamos yo voy a abrir, me van a abrir un espacio en una tienda multimarca en Suiza, un ejemplo. Pues yo no tengo que presentarme, solamente con mi permiso que ya puedo trabajar, puedo simplemente venderle mis productos. O sea, no me van a pedir como un certificado de trabajadora Ah, autónoma. pero hay o sea, espera, Ay, te respondo, pero ahí sonaron las alarmas. Una pregunta. ¿Tú tienes nacionalidad colombiana y de algún sitio más? No, solamente colombiana, ¿Y estás casada o...? concubinato. Ujú. Mm, Tú no puedes ser autónoma. ¿Por qué? Porque cuando eres de un país, un tercer país por fuera, cuando eres de un país que no sea Suiza ni la Unión Europea, Suiza no te permite ser autónomo hasta que tengas permiso C, o sea que eh, tienes que esperar hasta tener el permiso C. Y la excepción es si estás casada con un suizo o un residente de la Unión Europea. O sea que en este caso no podría trabajar como autónoma, solo como empleada. Mm,
Bueno, yo creo que si quieres, te recomiendo, porque esto ya pasó a otro nivel, te recomendaría, si quieres, agendamos una cita privada la próxima semana o así, y lo miramos bien. Sí, porque creo que ya es un tema personal, ¿no? Y pues tratarlo aquí en público creo que no es adecuado. Pero Mil sí, hay gracias, que Alejandro. mirarlo, pero según lo que me dices ahí, sí, no se puede. Otra cosa es que estés en Eingetragene Partnership, que es sí, que tengas algo equivalente a un matrimonio del mismo sexo, eso sí, valdría, pero si no, no. Mero concubinato aquí no existe. Aquí no existe legalmente la figura del concubinato. Entonces, en tu caso, en principio, si efectivamente se comprueba lo que pues estoy observando, pues la única opción que tienes es montar una sociedad limitada. No podría ser autónoma. Y sí, Gracias. ya los detalles te los puedo responder en privado, pues, que son bastantes. Listo, mil gracias. No, con gusto. ¿Y eso no te lo habían dicho en la Gemeinde, Paola? No, ¿No te y habían ellos, pedido, y no te ellos habían fueron pedido ni los que, siquiera? nada, y ellos fueron los que me dieron el permiso B con concubinato. O sea, ellos hacen todo. Insisto, o sea, si quieres, Ya. agendamos un término No, lo que pasa es y que, ya claro, miramos ellos el te dan permiso la que información tienes. y luego, como no son ellos los que te miran lo del registro, cuando te hubieses ido a registrar, te hubiesen dicho que no. Exacto. No eres la primera a la que le pasa, ¿eh? Pero bueno, antes de que no te queremos poner triste, yo creo que lo No, adecuado es para que nada. Agenda una reunión con Alejandro sí, y lo y le miramos. mandan los papeles, lo que sea, y se mira. Listo, Y muchísimas Alejandro, una gracias. cosa de los que es muy creativo para interpretar la ley. Siempre busca todas las zonas grises y las interpreta para que te favorezcan. Mm, Muchas gracias. sí, eso intentamos, sí. Nada, con gusto. A ver, Yumilka tenía una pregunta. ¿Quieres hacerla tú directamente? Eh, Sí, ¿me escuchan? Ahora, es que Sí. tenía desconectado el micrófono, perdón. Buenas noches, soy Yumilka. Hola, Alejandro. Ponnos en buenas contexto, noches. así. Sí, bueno, tengo una firma hace 8 meses, estoy registrada ya. Ujú. Y me gustaría saber o sea, hago esta pregunta para saber si todo está en orden. Por ejemplo, ¿qué obligatoriamente, cómo era la pregunta que ya fue? Perdón. ¿Qué requisitos obligatorios necesito tener para tener mi empresa en orden aquí en Suiza? Es una Eh, empresa de limpieza. Sí, de limpieza. ¿Tienes empleados o empleadas? De momento no. Vale. Para empezar en contexto, porque si no luego... ok, sí, Sí, está muy abstracta la pregunta. Eso es una pregunta ambiciosa que es mucho, ¿no? sí, es como, dígamelo todo en 2 palabras. Ajá, No, vale, pero sí. bueno, si tiene una Angel firma, está Ujú, ujú. registrada en la Seguridad Social y en Cámara y Comercio. Estoy registrada en la AXO. Ujú, En sí, la AXO fue que me registré. sí, la AXO es otra, es la Ausgleichskasse, es otra seguridad social. Ok. Ujú, sí, Ok, es válido. Ujú, vale. ok, vale. Em, lo principal, o sea, Sí. es que obligatorio, es que, como sabemos, ¿Sabes si la gente de limpieza tiene que tener alguna cosa obligatoria? Sí, ¿no? claro, ¿Te entonces, suena? lo primero es eso del registro de la seguridad social, el AXO, y Cámara y Comercio, está bien. Luego, si tienes empleados, debes de retenerles y pagarles el GAF. Es Ok. a la Comisión Paritaria del Sector de Limpieza en Suiza. Tienes que pagar una contribución, pero eso solamente si tienes empleados, si no, no. Ok, ok. Y esos son, bueno, como 84 francos al año, o si es trabajador a tiempo parcial, la mitad.
En fin, Vale. eso es algo obligatorio también. Si tienes trabajadores, es pagarle seguro de accidente con SUBA, tienes que notificarle a SUBA. Pero no, así no tengas trabajadores, por ser una empresa de limpieza, tienes que notificar a SUBA. De hecho, estoy seguro que SUBA te escribió a ti, si tú no lo hiciste. Sí, sí, Claro. sí. Entonces hay que escribirse con SUBA, y si no tienes empleados, pues quedas ahí pues registrada. Como ser autónoma, la autónoma no tiene obligación de pagar seguro de accidentes, entonces por eso SUBA no te obliga a ti, pero si vas a tener empleados, ahí sí tienes que notificar a SUBA para pagarle seguro de accidentes a los empleados. Sin empleados, tú así como estás ahora, no hay ninguna otra obligación. O sea, es que no hay ninguna. Las que hemos hablado ahorita es solo si tuvieras empleados. Si no, Ujú. obligación, no. Pero volvemos otra vez a lo de siempre. En nuestros países de origen, y Ujú. hablo del mundo hispánico y latino, incluido todo el Mediterráneo, tenemos unos derechos que intentan abarcarlo todo y quieren regular todo de la sociedad. Entonces nosotros vamos con esa mentalidad de vamos a hacer lo mínimo, voy a pasar la asignatura con el mínimo, tengo que cumplir los requisitos mínimos, los obligatorios. Suiza no es así. Suiza te pone el listón mucho más abajo porque es más libre y no quiere regularlo todo. Entonces, ir al mínimo es un error. Entonces Suiza te dice, mire, yo le pongo las cosas a lo mínimo mínimo porque es que yo no creo en eso de regularle la vida a la gente. Yo los dejo libres. Y usted misma póngase el listón donde usted quiera, donde lo quiere, donde le conviene. Entonces, más que esos son los mínimos, el replanteamiento que yo propongo es, pensemos mejor en yo qué quiero, yo cómo quiero que me conozcan, yo cómo quiero que me vean, yo qué nivel de productos y servicios quiero ofrecer, cómo quiero que el mundo me reconozca y me recuerde. Eso es otra cosa. Y a partir de ahí, Claro. lo que sea. Entonces, sí, de ahí tú, por ejemplo, voluntariamente puedes registrarte en otras organizaciones, yo te recomendaría centrarte en montar una, una buena página web, en tener un buen manual de marca, con una buena estrategia de marketing y ventas, tener buenos contratos bien pulidos para los clientes, tener un buen servicio al cliente, que todo eso va a redundar en tu negocio. Luego, temas obligatorios, pues cuando pases el primer año, si por ejemplo a 31 de diciembre de este año 2023 has facturado, o sea, que los clientes te han pagado más de 100.000 Ujú. francos, claro, a partir del 1 de enero estarías obligada a retener y pagar IVA. Entonces tienes hasta el 31 de enero de 2024 para registrarte para pagar IVA. Y ya Ok. pasaría a pagar O el sea, IVA. Ujú. Pero eso perdón. solamente si pasas de los 100.000 francos. Ah, Obligatorio, solo se pasa. digamos. Sin embargo, tú ahora también te puedes registrar para pagar IVA, pero si no, yo no te lo recomiendo. Eso sí, ahí sí, no, si te obligan, si no, no. Em, Ok. sí, sí, no, es que de obligatorio hay relativamente poco. Ok. Yo lo apunto todo, ¿vale? Pagar IVA. De acuerdo. Mi propósito es que esta empresa crezca, por eso también muy importante lo de los empleados. Lo del seguro de accidente me lo comentaron en la AXO, solo que, bueno, yo pago, yo estoy registrada y pago lo que me manda la AXO y ahí viene todo lo que es la JAFAU, todos los descuentos, unos 500 y pico, cada 2 o 3 meses me llega esto. Ujú.
Ujú, y luego hago un registro de todos los ingresos y gastos de mi empresa. Tengo la página web, tengo todo, contratos, buenos contratos a mis clientes, les hago unos ujú, contratos, unos abonamientos mensuales ujú, ujú, también. O sea, llevo un orden de todo esto. súper. Entonces siempre me quedaba la duda de saber eso, si estoy haciendo todo correctamente o me falta algo. Era por eso que Mm, hacía esta pregunta. Bien, lo que me estás diciendo, si llevas 8 meses o un poquito más, pues me parece que vas bien, por supuesto, y celebro que seas autónoma y estés trabajando como autónoma, no es fácil. Em, Ahora, ¿qué podrías mejorar o qué deberías ser consciente? Por ejemplo, tú antes decías, utilizar las palabras siguientes diciendo que yo ya pago las contribuciones, las deducciones a la AXO. Entonces, claro, uno dice, ah, estoy pagando las contribuciones a la AXO y me relajo. No, ya estoy pagando lo mínimo. Pero ojo, no le olvide que es que le están colocando el listón muy bajo. Y si uno sigue a ese nivel, le va mal. Me refiero, tú como autónoma solamente te están obligando a pagar pensión pública, AJFAO, y caja de compensación familiar, Family Ausgleich Kasse. Ok. Pero claro, se nos está Sí. olvidando. ¿Y qué pasa si tú te accidentas? Tienes un problema. Entonces, ¿yo qué te aconsejaría? Que, bueno, por el momento está bien, toma el riesgo, no tengas un seguro de un faltagel, ¿cómo es que se dice? De pérdida de ¿De salarios por accidentes? accidente. Claro, que quien te paga la falta de ingresos, ¿no? Vale, sí, el seguro de accidentes que me imagino que tendrás por tu cuenta, el que es barato y Ujú. cubre los gastos médicos, lo tendrás, me imagino. Sí. Claro, ese te cubre los gastos médicos. Pero ¿qué pasa si estás de baja 6 meses? ¿De qué vas a vivir? Un Mm. empleado Sí. normalmente, porque la ley lo obliga, tiene el Unfalltagel. Ujú. Entonces, claro, apenas puedas, yo te recomendaría que contrates una póliza para autónoma, por ejemplo, Movilidad o AXA, por ejemplo, otros tienen incluso un paquete para autónomos muy interesante, em, que incluye, sí, esos seguros, digamos, ¿no? Y ahí estás cubierta. O, por ejemplo, el Krankentagel, que es lo mismo, pero en el caso de enfermedad. A ti tengo una Ujú. clienta que le dije, mira, ya llevas un año, te recomiendo y yo veo que el dinero se está moviendo, te recomiendo que tengas un Krankentagel. No me escuchó. Y a los 6 meses llega a mi oficina y me dice, Alejandro, me diagnosticaron cáncer Wow. con 42 años, cáncer de seno, y que me tienen que operar urgentemente. La operaron, estuve baja 5 meses sin ingresos y al Mm. final cerró la empresa. No, no le dio, se quebró. Claro. Claro. Y hasta me quedó pendiente facturas por pagar. Pero bueno, otra historia. Em, Mm. entonces, claro, hay un riesgo. La verdad, pasa pocas veces, pero pasa, ¿no? Hay un riesgo. Entonces, apenas puedas, mi consejo es que contrates tu seguro de pérdida de salarios por accidente, el de enfermedad, que es el Unfalltagel, Krankentagel. Em, Te recomiendo, bueno, y esto primero que nada, en Sí. temas de seguros, Betriebsversicherung, o sea, un seguro de Sí. responsabilidad civil, sí o sí. ¿Tú qué haces donde se encienda, yo qué sé, una casa? Hay ciertos casos que necesitas cubrir en caso de que en la casa de un cliente pase un accidente o de camino Sí. en fin. Em, sí, entonces esos son, digamos, puntos flacos, ¿no? Puntos Mm. débiles, digamos, debilidades que hay que Hay que cubrir. completar, hay que Son cubrir importantes. en algún momento y debes de incluirlo en tus planes. Eh, sí, yo diría eso. Luego, si puedes contratar un tema de pensión privada, puedes contratar un Dritte Säule, que es esa pensión voluntaria eh, privada. Ujú. Una cosa que yo aquí nunca lo he mencionado, como Sí. autónoma, tú puedes Sí. tener pensión SCASE, segundo pilar, pero solamente lo ofrece la BVG, que es la pensión privada
de capital público y solamente sería por el 50% de realmente lo que sería si fuera un empleado. Entonces también se puede uno tener segundo pilar como autónoma. No, mira qué bien. Sí, también porque los años pasan y pues eso. Ujú. Yo no Sí. digo que para empezar te pongas con todas esas cosas, pero que si tú me dices, Alejandro, ya estoy facturando, creo que voy a terminar el año facturando 90.000, yo te digo, estás perdiendo el tiempo para asegurarte. Si me dices, no, Alejandro, van apenas por 10, yo creo que va a ser 10.000, 20.000, yo te digo, espera un poquito, bueno, ya tú decides, pero vale, te entiendo si te la juegas un poco más. Pero si estás por 70, 90.000 en el año y no lo has hecho, sería un poquito demasiado arriesgado, irresponsable, rayando en sí, porque sí puede pasar algo ahí. Ok. Entonces, ¿me recomiendas eso, que tenga bien mi seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil? Esto lo sé, pero es importante también, y por eso mismo también el tema de los empleados, muy bien saberlo, porque pues bueno, yo sola no doy abasto y en cualquier momento puedo colapsar. Entonces también de ese modo se trata de que la empresa crezca y una sola persona trabajando, por más que quiera, no puede hacer Sí, demasiado. si quieres, mira, yo no sé mucho ofrecer mis servicios, pero a ti también te recomiendo, te aseguro que tengo cierta experiencia con empresas de limpieza en exactamente lo que haces y creo que así sea con una mera asesoría, creo que te puedes beneficiar mucho y te puedo hablar de todo esto en mucho más detalle. De acuerdo, Pero bueno, ya pues lo me pondré decides en tú, ya lo contacto. miras, Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. con gusto. Placer. Pues no. Nos queda una pregunta de Jacqueline, que nos había dejado la pregunta. No sé si, Jacqueline, ¿estás por ahí? ¿Puedes hablar? Andaba volviendo del curso de alemán, del trabajo, no sé qué cosa. Bueno, si no, me la había dejado en el chat, te la leo yo. Dice Jacqueline, para pagarse los seguros de pensiones básicos y los pilares, a cuenta de lo que estábamos hablando, ¿debo tener una empresa unipersonal y autocontratarme? Mm, eh, me quedo un poquito ahí, un poquito confuso. Ya, es que creo que no está muy claro, No, o no, ella no tiene el muy claro los conceptos. planteamiento, o sea, aquí el objetivo, lo que entiendo por la forma en que se expresa, es que el objetivo es cómo cotizar, Sí, yo cómo entiendo cotizar también a eso, fondos de cómo pagar los pensiones. seguros de pensiones básicos y los pilares. Claro, siendo trabajadora para una empresa o siendo autónoma, cualquiera de las dos opciones, pues eres Pero y siendo trabajadora. autónoma, ¿tengo que autocontratarme o cómo es esto? Es que, mira, self-standing, no, selva, ¿no? Vos mismo, o sea, te estás ya, eso significa, de hecho, autoempleada, o sea, autocontratarse, es uno mismo, o sea, sería una redundancia, eso es lo que de hecho literalmente significa ser autónoma. Sí, pero vale, me imagino que ella la pregunta que hace es, ¿tiene que hacer algún paso, registro extra? No, el mero, Bueno, sin el extra, quiero decir, estábamos diciendo antes, para ser autónoma, al principio tienes que empezar con tu actividad, no te registras en ujú, ningún sitio, eso quiere decir que no estás pagando nada. ujú, En el momento en que tú quieres empezar a contribuir, ¿dónde te registras? en la seguridad social del Vale, cantón donde ejerces la actividad. perfecto. Y con eso estarías pagando seguridad social, o sea, seguro para la vejez y Exacto. Y ¿qué más? Familia Ausgleichskasse, que es caja de compensación familiar. Eso es bueno, depende del cantón. Por ejemplo, en Zúrich es del 1.2% y Sí, ese ella creo que dinero, está en Berna, creo, está en uno de los cantones francófonos. por allí es un poquito más. Creo que es el 1.8, algo así.
Pero ese dinero es para una cuestión social, de ahí donde sale el dinero para los Kinderzulagen, para las maternidades, paternidades. Pero es obligatorio para las autónomas también. Son esas dos cosas. Vale, y el tema de los pilares, siendo autónoma. El pilar 2, que en pensión privada, digamos que obligatoria, pero en este caso es voluntaria para la autónoma, puede registrarse, puede ir a la página web de la BVG, o sea, BVG Auffangeinrichtung, que es el fondo de pensiones privado del segundo pilar del Estado. Y esa es la única que ofrece el segundo pilar y es al 50%. Eso quiere decir de que si, por ejemplo, ella tiene, supongamos, 35 años, una persona de 35 años tendría que pagar el 7%, pero como es el 50%, sería la mitad, el 3.5%. Y así podría contratar ese segundo pilar. Y el tercer pilar puede ir a prácticamente cualquier banco de los que se conocen comerciales, y hay otros muchos que ofrecen esos fondos privados de pensiones voluntarios. Ya eso es de a elección de cada uno, hay un montón. Ujú. Ya está. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. No sé si Jacqueline nos está escuchando y le ha quedado alguna duda. O de las demás, ¿tenéis alguna duda de alguna cosa que hayamos dicho o alguna cosa nueva que se os ocurra? Yo ahí haría, bueno, no sé si alguien dice algo, mientras alguien se anima de pronto, yo añadiría una puntualización que creo que es útil, y es bueno tener en cuenta de que las pensiones en Suiza son muy bajas, y de ahí la importancia de contribuir. Yo diría que normalmente Espera un momento, cuando hablas de contribuir, ¿te refieres a contribuir a la pública, a la privada? a las tres, a los Ok. tres pilares. El 70% de los suizos o más, bueno, suizos y personas que llevan mucho tiempo aquí también, contribuyen a los tres pilares. Y normalmente, digamos que si una persona para jubilarse con una pensión completa, por ejemplo, con un salario de 4.000 francos al mes, las contribuciones de AJFAU, al contribuir 44 años, te da para tener una pensión pública de 1.600 y pico de francos. Nada más. 1.600 y pico. Y la máxima es 2.400 francos. El más rico en Suiza recibe pensión pública de 2.400 francos al mes. Entonces la pensión pública es muy, muy baja. Entonces, ¿qué es lo clásico? Uno tiene que ahorrar en el pilar 1, que te va a dar, como quien dice, 1.600 francos. Ahorras en el pilar 2, que te va a dar otros 1.600 francos. Y ahorras, digamos que entre los 45, 50 años hasta los 65 en el pilar 3, para de ahí sacar otros 800 francos. Y ahí tienes tu pensión total de unos 4.000 francos. Ejemplo clásico. Pero claro, esos 4.000 de pensión es una pensión, digamos, bien, y ha sido el resultado de 44 años trabajados religiosamente. Y el que no haya hecho eso empieza a contar para abajo. Entonces, es difícil. La mayoría de extranjeros aquí no llegan a eso. Como mucho, clásico, 1.600, sí. Algunas veces, pues sí, digamos que sí, 1.600 del primero, del segundo. Yo creo que entre extranjeros, algunos cuantos pueden llegar a 2.500 en total y tal, pero extranjeros que yo conozca que tengan una pensión total de más de 4.000 francos al mes, raros, muy, muy, muy raro, no. Hay que recalcar que Suiza no es un estado de bienestar, es muy diferente al resto de la Unión Europea. La Unión Europea creó los derechos humanos, inspirados en la antigua sociedad griega,
Ellos quieren crear garantías, es decir, que por el hecho de ser humano, tú tengas un derecho, punto, independientemente de lo que hagas. Suiza no cree en eso. Suiza dice, aquí tú trabajas, y si trabajas, ganas. No trabajas, no tienes nada. Y claro, no vamos a arrastrarte, pero te vamos a empujar, en fin. En ese sentido, Suiza no es garantista, ¿no? La Unión Europea es garantista y Latinoamérica evidentemente quiere imitar a la Unión Europea, entonces intenta ser garantista. Aquí no. Por ejemplo, en Colombia la pensión más alta son equivalentes a 5.000 francos y la gente gana mucho menos dinero. Pero hay una puntualización también para que vean. En Suiza, un salario por encima de 148.000 francos, de ahí para arriba no paga AJFAO, no paga primer pilar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es un país libre y que el que sea rico, que se enriquezca. Eso va un poquito contra el principio de redistribución de la riqueza. Esto no es un estado de bienestar. Entonces, claro, en Colombia, en Francia, en España, si tú tienes un salario de 2 millones de francos, tú pagas una cuota de seguridad social muy alta. Aquí no, aquí el tope es 148.000 francos brutos a la cuenta, el 10.8, 10.6%. Ese es lo máximo que cualquiera va a pagar de seguridad social. De ahí que la pensión máxima sea 2.400. Pero claro, digamos que ahí, con elementos como ese, es cuando te das cuenta y tú dices, uy, 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 aquí no hay un estado de bienestar. Entonces, claro, si uno no es rico, hay que trabajar mucho. ¿Cuál es una de las ventajas de un sistema como el suizo? Que promueve, incentiva una sociedad de personas muy comprometidas, muy juiciosas, muy trabajadoras. ¿Por qué? Porque no te la puedes jugar. Vas a aguantar hambre de viejo o vas a tener que pedir ayuda social y eso es muy indigno, ¿no? Por lo menos en Suiza tiene una connotación de indigno el pedir una ayuda social. Hombre, O si sea, la pides estás marcado ya de por vida. así está marcado, claro. No, Hombre, y ya eso, ya no te lo hay quitas del suizos, expediente para nada. yo conozco a algún suizo que tiene un ingreso, no sé, de 2.000 francos y no se atreve a ir a la social ni a nadie a pedir ni un franco. Y va justísimo, pero es como en plan, esto es lo que yo me he alcanzado en mi vida, esto es lo que me corresponde. Allá el resto del mundo que hagan lo que quieran, yo no me rebajo. Entonces, es muy, muy a la antigua, muy conservadores, ¿no? Entonces, yo esto no lo digo con ánimo de ninguna opinión política ni nada de esas cosas, no, es para entender dónde estamos. Porque claro, por ejemplo, Yumilka, sí, está trabajando muy contenta, pagando solamente lo mínimo de su seguridad social y ya pasan los años y luego cuando llega más mayor, ella está pensando que va a recibir una superpensión y cuando se da cuenta dice que no, uy, 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 qué sorpresa, ay, ay, ay. Entonces, sí, aquí hay que trabajar Aquí hay que mucho y guardar hay que debajo del ahorrar. colchón. O sea, No la lo dice. persona que gane 4.000 francos y que se limite a que no ahorre a la hora de la vejez, pues para vivir en Suiza va a ir muy Mal, justa. nada, te tienes que ir a vivir No, no. al sur. La mayoría se van de Suiza porque van a vivir mejor. Claro, 1.300 francos en España, pues algo haces, ¿no? Es muy justo, pero aquí no te da. Mm, Em, Así es. sí, entonces, el que piense que con 4.000 francos se va a comer el mundo y que puede irse de fiesta y no sé qué, tal vez viene con todavía mentalidad latina. No, aquí no se puede. El que haga eso
está hipotecando su futuro. Aquí lastimosamente hay que, eso, uno recibe su salario, pero además uno tiene que ahorrar. Ahorrar Pues sí. o invertir, ¿no? No les quiero meter miedo, insisto, No, solamente pero es que es así, es así. O sea, en cuanto ves em, cosas por ahí, tienes que saber eso. o sea, yo he Primer pilar, visto, segundo pilar, tercer pilar, debajo del colchón, dentro de los calcetines y detrás del ladrillo de la cocina, en el bote de galletas. Hay que ir guardando dinero en todos los sitios. Nos quedan 2 minutillos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta de último momento o Alejandro nos hace un último comentario de 2 minutos. me quedo un poco mal porque creo que mis últimos comentarios fueron muy Nos fuertes. dejaste muda y asustadas, ahorrar, nada de viaje y ahora sí Se acabaron las vacaciones. Sí, yo no pensaba, ya me quedé. No, simplemente es de ser consecuentes, nada más. O sea, te vas de vacaciones y no sé qué, no sé cuánta y no tienes un marido que te vaya a financiar la vida, pues vale, entonces sé consciente y ve haciendo planes de que cuando llegue la edad de jubilación, lo más probable es que te vayas a tener que ir a vivir a otro otra parte. país. No, sí, menos mal que mi esposo siempre ha tenido claro irse a vivir a España, así que por ese Bueno, lado tú creo tienes 2 hijos también ahí. Tú ve sí, educándolos, ve trabajando más educándolos. alguito. Ojo, hay una cosa, bueno, ya que estamos, también les digo que tampoco, yo no soy suizo, o sea, yo les tengo que contar la verdad completa, o sea, para dejarla un poquito tranquila. Evidentemente aquí no hay derechos humanos, pero sí que hay unos derechos y libertades, evidentemente, es un país civilizado. Entonces, quiere decir de que se ayuda, pero no te lo vamos a poner tan fácil y no es para todo el mundo, ¿no? Pero claro que hay ayuda, sí, aquí no dejan a nadie morir de hambre. Cuando te pensionas y la pensión no te alcanza y no tienes propiedades, etcétera, existe una organización que se llama AHV für Zusatzleistung. Esa organización dentro de la seguridad social es la que se encarga de esa labor social, de contribuir al mantenimiento para subsistir de las personas que no tienen suficientes ingresos después de jubilarse, después de cumplir 65 años. Básicamente, en esencia, ellos te cubren la diferencia, ellos te cubren hasta 2.200, 2.500 francos y los gastos de salud. Entonces, si tú tienes unos ingresos, una pensión de 500 francos, pues cuenta de ahí para arriba, ¿no? Si tienes 0, pues todo. Si tienes 2.000, pues te dan unos 200 más, 500 y el tema de seguro de salud. Algo así, ¿no? Entonces, morirse uno no se va a morir. Y con ellos, pues, la verdad, el control es menos exhaustivo que el de la social, ¿no? La clásica social que realmente lo que le hacen a uno es un préstamo. Esta, el Zusatz, no es un préstamo. Eso es una ayuda a fondo perdido. Pero ese fondo perdido, clásica ayuda social de verdad del Estado, subsidio de verdad, solamente es después de que se cumpla la edad de jubilación. Sí, es para las personas mayores. Yo sí conozco aquí personas mayores que reciben Claro, eso. exacto. Después de 65, te ayudamos a fondo perdido. Antes de 65, Búscate préstamo. la vida. Exacto. Trabaja. Estás en edad de trabajar, trabaja. Exacto. Entonces, realmente existe esa ayuda, ¿no? Y pues cada año tienes que enviar la declaración de impuestos y probar que cuánto necesitas ese año, entonces te van ajustando esa mensualidad para que puedas subsistir. Sí. Mira, Y es Nieves nos acaba... compatible también con ser autónoma, por ejemplo. Nieves acaba de mandar una pregunta de último minuto. La última pregunta y nos vamos. Dice, al recoger la pensión, Alejandro recomienda pagar los impuestos en Suiza antes de volver a España y llevarte la pensión como activos a España o pagar los impuestos en España.
Perdona, ¿puedes repetirla, Sí, no, por favor? yo también me he perdido. A ver. Al recoger la pensión, se recomienda pagar los impuestos en Suiza antes de volver a España y, por tanto, llevarte la pensión como activo a España o pagarlos en España. Vale, mira. Yo Lo primero es que creo, entre Suiza y España no hay acuerdo de la seguridad social. Entonces, cuando uno se pensiona, lo que hayas cotizado en España se pensiona en España por ese monto y lo que hayas cotizado en Suiza, uno se pensiona en Suiza por ese monto. Ahora, ¿puedo llevarme el dinero que haya cotizado a la pensión de Suiza a España? Sí y no. El segundo y el tercer pilar, sí. El primero depende. Si, por ejemplo, con el primer pilar, sí, si has cotizado menos de 10 años, sí, tienes la opción de que bueno, te van a dar un pago único. Si es, digamos que más o menos entre 10 y 15, sí y no. Si has cotizado más de 15 años, no tiene la opción de pago único, no te la puedes llevar a España. no te las puedes llevar a España, quieres decir que si Pues te que no vas a puedes vivir a transferir el España, tienes que dinero. reclamar todos los meses tu pensión, que te la manden a España o cobrarla aquí en un banco y luego transferírtela. Claro, si llevas más de 15 años cotizados en Suiza, te tienes que pensionar en Suiza y pensionarse en Suiza quiere decir simplemente de que la que te va a dar el dinero mensual es la seguridad social suiza. Cosa diferente es en qué cuenta bancaria se va a recibir ese dinero. Puedes recibirla en cualquier parte del mundo. Okay. Bueno, la verdad no en cualquiera, en casi cualquiera, en casi todos los países, alguno que no. Ya, Pero bueno, si te vas a vivir a Sudán, pues igual es un poco difícil. sí, sí, hay algunos países que no, pero como 160 y algo países del mundo, sí que Vale. uno puede tener la cuenta bancaria, incluso, ojo, no tienes que ni siquiera que tener cuenta bancaria suiza. Mm, Tú puedes tener tu cuenta bancaria española y decirle a Suiza, mira, yo vivo acá y ya. transfiere Sí, mi pensión acá, ok. sí, Y es que como yo, estás pensionado con Suiza y todo eso, pues luego uno tiene algunas gestiones y eso con el consulado suizo, pero nada ya. relevante. Yo no sé si esta pregunta venía porque, porque esto yo lo he escuchado. Hay gente que en algún momento escuchó que cuando tú te vas de Suiza a vivir, te pensionas, o sea, cumples 65, te pensiones y al día siguiente te vas a vivir a otro país. Te dan así tu bolsa de dinero, de, oiga, aquí está todo su dinero y usted se va. Ah, O, vale. Ujú. entonces, hay gente que piensa, te dan todo tu dinero y te vas, pero claro, cuando llegas a otro país tienes que pagar impuestos sobre esa bolsa, digamos, o sea, por ponerlo más gráfico, sobre esa bolsa de dinero que tú traes bajo la mano, tienes que pagar esos impuestos. Y hay gente que dice, no, no, eso no es así, porque tú pagas los impuestos aquí que son más bajos y te llevas el resto del dinero. Pero yo creo que eso Es depende que hay, al país al que te vas, de la nacionalidad que Ujú. tú tengas y todo. Exactamente, Vale. exactamente. Allá hay varias variables. Vale, em, si es muy larga la explicación, lo dejamos para la otra semana y así podemos traer como un esquema más claro de qué pasa en los diferentes casos, ¿no? ujú. O lo explicas en Sí, 2 minutos. y quedan 2 minutos para no dejarlas porque las veo ahí Venga, va, concentradas, venga. pero lo puedo profundizar el próximo día. Em, vale, depende si eres suizo, no, no puedes sacar el dinero del Pilar 1, por ejemplo. Pilar 2 y 3, el No puedes suizo, sacarlo de Suiza, dices. O no lo puedes claro, no, sacar todo de una vez. no puedes sacarlo antes de alcanzar la edad de jubilación. Ah, ya, ok. El suizo no puede, el que tenga un pasaporte suizo no puede sacar el dinero del Pilar 1 en ningún caso hasta que se jubile. Ok. Si eres extranjero, no tienes pasaporte suizo, No importa europeo o no europeo. claro,
depende de si eres europeo o no, pero Claro, es que sí, por eso digamos la vamos a regla ir general, detallando. la regla general es que, bueno, eres extranjero, no eres suizo, puedes sacar, bueno, sacar el pilar 1, 2 y 3. El 1, si tienes menos de 15 años cotizados, y algunos otros casos, pero excepcionales. Matiz, si eres de la Unión Europea, no lo puedes sacar directamente, sino que en vez de sacarlo, lo puedes transferir. Por ejemplo, soy español y llevo 12 años en Suiza cotizados, de Pilar 1, Pilar 2 y Pilar 3, y me voy a España. Entonces, yo le pido, bueno, el Pilar 1, bueno, de hecho no, el Pilar 1 no lo puedo sacar por ser español. De hecho, no lo puedo transferir tampoco. Pilar 2 y 3 puedo transferir a un fondo español de pensiones privado. Ahora, soy español, pero me voy a Argentina. Puedo sacarlo en efectivo a mi cuenta el Pilar 1, 2 y 3. Pero sí, yo creo que con eso, pues, no sé si las dejé un poco enredadas, pero sí, yo creo que se necesita un poco más tiempo para tenerlo el control total. Entonces, Sí, yo como española, si me voy, no sé, en 10 años a vivir a Perú, yo puedo decirles, oiga, transfiérame todo el dinero a una cuenta en Perú y luego correcto. cojo y a los 3 meses me voy a vivir a España y todo ese Claro, dinero me lo llevo conmigo. tal cual, puedes hacer ese truco. Ujú. No es la idea, no es el principio de la ley, ¿no? No, no, ya lo sé, pero no sé, Pero yo es por perfectamente enredar la cosa. ujú. No, sí, Ya se sabe que a puede. mí me gusta aquí La, buscar. la diferencia es que el proceso para sacar el Pilar 1, en ese caso, te tarda un año. Ah, ya, ok. Para sacar el Pilar 2 y 3 son 2 meses. Fastidio. Pues nada, lo Entonces, dejamos aquí, que claro, está entonces más cuando seguro. te salga al año, tienes que dar una dirección de un banco a tu nombre y probar la residencia legal allí donde estás. Ya, bueno, pero Mm, ok. De todas Eso. maneras, este punto es interesante y creo que genera muchas dudas. Creo que Eh, una de las sesiones lo traeremos preparado ujú. y lo veremos de qué pasa con las pensiones. Si te vas antes de pensionarte, si te vas cuando te pensionas, si eres europeo, si no eres europeo, si te vas a vivir a un país de Europa, te vas a vivir a un país que no es Igual Europa. hay un matiz, por ejemplo, el Pilar 2 y 3, ahora mismo, si tú te haces autónoma a tiempo completo, digamos, o como actividad principal, durante los primeros 12 meses puedes sacar el Pilar 2 y 3. Mm, Es un incentivo para la autónoma. Entonces, por ejemplo, Yumilka, si tiene o tuviera dinero en un Pilar 2 y 3, le quedan 4 meses para que pueda sacar ese dinero, si quisiera invertirlo en su empresa, por ejemplo. Muy importante. O, por ejemplo, si no va a comprar vivienda, también sí, se puede utilizar ese dinero del Pilar 2 y 3. mm. En Suiza o en el extranjero, da igual. Vale, pues nada, Perfecto. lo dejamos aquí. Nieves dice que se apunta a esa sesión de las Sí. jubilaciones. Bien hecho. Bueno, sí. Normalmente si no tenemos muchas preguntas o no me mandáis las dudas y espontáneamente no salen dudas, normalmente traemos un tema para debatir, Alejandro y yo. Hoy te había propuesto un tema, pero bueno, lo dejaremos para otra Y es un sesión. Lo tema dejamos muy ahí, bueno. Yo que iba a contarles unas cosas muy interesantes. bueno, para la próxima, no pasa nada. No Sí. pasa nada. Ese de tema yo creo que no va a pasar de moda, por lo menos en los próximos meses. Ujú. Así que ahora te apuntas el otro de las pensiones y en una de las sesiones, si nos quedamos sin preguntas, lo abordamos. O Ujú. directamente anunciamos una sesión de pensiones.
Vale. ¿Vale? Pues nada, chicas, muchas gracias a todas por venir, gracias por vuestras preguntas. Espero que os haya sido de ayuda. Y lo dicho, si necesitáis aclaraciones más personales, agendáis con Alejandro o con quien sea. Yo digo Alejandro porque ahora ya conoce vuestro caso un poco. Él, como ha dicho, tiene experiencia asesorando a emprendedores, a emprendedoras, trabaja mucho con nosotras emprendiendo, es nuestro asesor de cabecera. El pobre lo tengo ahí trabajando. Sí, no, gracias, sí, vienen unas cuantas chicas desde Emprendiendo, sí, muchas gracias Sí, también yo por creo que el... todos los meses va alguien porque Sí, siempre nos sí, surgen dudas. sí, Es sí. que el hecho de tener a alguien que hable español, que conozca las leyes y que nos entienda, porque eso, vas a preguntarle a los suizos y te contestan cualquier cosa interpretando ellos la ley, no se molestan en preguntarte en qué situación estás, te dan una respuesta ambigua y Neutra. sí, neutra, como ellos mismos. Neutra. Sí, y guardan mucho la información, son muy recelosos con la información, no te dan Yo no creo información. que sea porque guarde la información, sino porque para ellos, en el 99% de los casos, es una persona suiza la que va a preguntar. Entonces no entienden que a veces los extranjeros estamos en otra situación. Y o no conocen o se les despista simplemente. Porque es lo que te digo, ¿no? A veces no entienden de, es que yo no tengo permiso C, o es que yo vengo, porque a mí con un permiso L una vez me dije, sí, tú puedes emprender. Y luego, pero que tengo un permiso L, oiga, es como un L de 6 meses. Y luego cuando digo, pero que tengo un permiso L, que aquí la ley dice que... es verdad, no, sí, no lo había leído, me dice el señor de la oficina, no lo había leído. Y era como, oiga, que usted está aquí en información, usted debería saber las leyes, no yo. Pero bueno, en fin, esas cosas. Lo dicho, gracias chicas, lo dejamos aquí, gracias Alejandro, Con gusto. otra sesión más por atendernos, por ayudarnos, por ofrecerte ayudarnos más. Y nos vemos el próximo mes. Este mes ha sido un poco raro, tuve que cancelar la sesión la semana pasada porque no tenía voz, o sea, no podía hablar nada. Hubiese tenido que estar aquí haciendo mímica. Pero normalmente esto lo hacemos el segundo jueves de cada mes. A estas horas nos reunimos y presentamos nuestras dudas. Y así podemos emprender sin dudas. Gracias a todas, que tengáis una buena noche. Gracias Alejandro. Y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, hasta la próxima. Un placer también a todos y a todas. Sí, la mitad hoy eran nuevas. Sí. Chao, Súper. chao. Chao, gracias. Feliz Chao, noche. buena noche.